Bienvenidos a la materia de Introducción a la Programación. El tema 1 es una introducción a la programación de computadoras. Esta sesión tiene como objetivo que el alumno conozca el paradigma de la programación estructurada y el paradigma de la programación heurística. El proceso de escribir un programa se llama programación. En esta sesión veremos los conceptos fundamentales de la programación, utilizando el paradigma estructurado y el heurístico. Los temas que veremos son los siguientes. En la primera unidad veremos qué es un lenguaje de programación. En la segunda unidad examinaremos las características de la programación estructurada, muy utilizada para desarrollar sistemas de información en las organizaciones. Y en la tercera unidad veremos el paradigma heurístico, muy utilizado en la inteligencia artificial. Existen diversos lenguajes de programación. No existe uno mejor que otro. Solo existen lenguajes adecuados para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, si deseo desarrollar un sistema operativo, lo mejor será utilizar el lenguaje C. Pero, si deseo una aplicación que corra en Internet, lo más adecuado será utilizar PHP. Depende del problema, el lenguaje que debemos utilizar. En la programación estructurada, los programas poseen un diseño modular y un problema complejo se divide en problemas más simples. Cada módulo se codifica utilizando las tres estructuras de control básicas: secuencia, conjunto de instrucciones que se ejecutan sin posibilidad de omitir alguna de ellas; selección, conjunto de instrucciones que se ejecutan dependiendo del cumplimiento de una condición; repetición, conjunto de instrucciones que se ejecutan un número determinado o indeterminado de veces. En la estructura secuencial, el programa ejecuta todas las sentencias sin posibilidad de omitir alguna. El siguiente programa suma dos números e imprime su resultado en pantalla. Primero utiliza tres variables de tipo entero. Imprime en pantalla el mensaje, introduce los números a sumar. Lee dos números. Suma los dos números y los guarda en la variable res. Por último, muestra el resultado de la suma. En este programa no es posible omitir alguna de las sentencias. En la estructura selectiva, el programa ejecuta una acción dependiendo del cumplimiento de una condición. Este programa determina si un número introducido por el usuario es positivo. Primero usamos una variable de tipo entero. Después imprime en pantalla el mensaje, introduce un número. Lee un número. Si el número es positivo, imprime el mensaje, el número es positivo. De lo contrario, si el número no es mayor a 0, imprime el mensaje, el número no es positivo. En este programa se toma un rumbo dependiendo del cumplimiento de una condición. En la estructura repetitiva, las sentencias se ejecutan de manera iterativa. Existen varios tipos de iteraciones. Veamos un ciclo con un número determinado de iteraciones, conocido como hacer para o for. Este programa imprime los números del 1 al 10. Primero se utiliza una variable de tipo entero. La variable a se inicializa con el valor de 1.
se le da un límite menor o igual a 10 y se incrementa su valor en 1. Por último, se imprime el valor de A, que se incrementará de 1 en 1 hasta llegar a 10. En este programa se utilizó un ciclo con un número determinado de iteraciones. Ahora veamos un ciclo con un número indeterminado de iteraciones, conocido como mientras o while. Este programa imprime el valor de una variable, mientras dicha variable posea un valor mayor a 0. Primero se utiliza una variable de tipo entero. Mientras la variable introducida sea mayor a 0, la variable se imprimirá. De lo contrario, se imprime un mensaje que indica que el número no es positivo. En este programa se utilizó un ciclo con un número indeterminado de iteraciones. Ahora veamos un ciclo con un número indeterminado de iteraciones, pero de tipo ejecuta mientras o do while. Este tipo de iteración ejecuta un ciclo al menos una vez, independientemente de que se cumpla o no la condición. Este programa imprime el valor de una variable, mientras dicha variable posea un valor mayor a 0. Primero se utiliza una variable de tipo entero. Mientras la variable introducida sea mayor a 0, la variable se imprimirá. De lo contrario, se imprime un mensaje que indica que el programa ha finalizado. En este programa se utilizó un ciclo con un número indeterminado de iteraciones, ya que el ciclo se ejecuta al menos una vez, independientemente de que se cumpla o no la condición. Veamos ahora un ejemplo en el lenguaje C. Primero se declaran 3 variables de tipo entero o int. Después se imprime un mensaje en pantalla que pide 2 números. Se leen los 2 números y se guardan en las variables A y B. El resultado se almacena en la variable res. Por último, se imprime el resultado de la suma. Veamos ahora otro paradigma de programación conocido como heurístico. La programación heurística implica una búsqueda exhaustiva de todas las posibles combinaciones de algún conjunto finito de elementos. Este paradigma está encuadrado en el área de la inteligencia artificial. Una buena heurística debe ser simple, con requerimientos razonables de memoria, que no produzca incrementos polinomiales ni exponenciales de la misma. Además, debe ser precisa y robusta. Como ejemplo de las aplicaciones de la programación heurística tenemos a los juegos. En un juego, una computadora debe determinar las posibles soluciones a un problema. Por ejemplo, ¿qué pieza mover en un juego de ajedrez? Sistemas expertos. Dominar un conocimiento específico es otra aplicación de la programación heurística. Por ejemplo, los conocimientos de un médico. Lenguaje natural. En otras palabras, la capacidad de una máquina para poder entender el lenguaje humano. Planeación y robótica, donde la planeación asume la capacidad de que un robot puede cruzar un cuarto repleto de obstáculos. Redes neuronales. Estas son arreglos de neuronas artificiales cuyo diseño fue inspirado en las propiedades estructurales y funcionales del sistema nervioso, con el objeto
de simular la capacidad de aprendizaje del cerebro humano. Y por último, edificios inteligentes. Un edificio inteligente es aquel que optimiza, aprovecha o procesa al máximo los recursos con que cuenta a través de herramientas para administrar los sistemas ambientales y su coordinación para brindar comodidad y seguridad a los usuarios. Veamos algunos lenguajes que utilizan el paradigma heurístico. En IPL, los elementos del lenguaje son símbolos. Para formar asociaciones con estos símbolos, fue utilizado el procesamiento de listas, que permite a los programas construir estructuras de datos de impredecible forma y tamaño. En Lisp, los programas consisten en funciones definidas y en un formato matemático. Por último, Prolog utiliza axiomas junto con teoremas. Esto es, utiliza los teoremas como restricciones para saber si el axioma es falso o verdadero. Veamos un ejemplo de un programa en Prolog. En este programa, Fido es un perro. Además, X es un mamífero. Por lo tanto, el perro es un mamífero. Dependiendo de la aplicación a realizar, se debe escoger el lenguaje a utilizar. Por ejemplo, si deseo realizar una aplicación de negocios, podría utilizar el lenguaje Java. Pero por otro lado, si deseo desarrollar un sistema experto, lo más adecuado será utilizar un lenguaje como Prolog. Para reforzar tus conocimientos, investiga 3 lenguajes de programación que utilicen la programación estructurada y 3 lenguajes que utilicen la programación heurística. Si deseas profundizar en algún tema, puedes visitar los siguientes sitios de Internet.